Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, Afra Saraholu y su inesperada reacción cuando le preguntaron por Mert. Una situación que encendió las cámaras, sorprendió a los periodistas y dejó a todos preguntándose qué está pasando realmente entre ellos. Durante la última aparición pública de Afra Saraholu, las cámaras estaban listas, los micrófonos encendidos y todos los reporteros expectantes por conseguir unas palabras de la actriz. Afra, que siempre ha sido conocida por su elegancia y serenidad, apareció con una sonrisa, vestida de manera impecable y transmitiendo confianza. Sin embargo, bastó una sola pregunta para que todo cambiara. Un periodista se animó a mencionar el nombre de Mert, y en ese momento la actriz no pudo ocultar su molestia. Con un gesto serio respondió, Beni bu kadar da usmeyin, lo que en español se traduce como, no me hagan sufrir tanto. La frase resonó entre los presentes y rápidamente se convirtió en titular. La situación tomó un giro inesperado. Afra, visiblemente incómoda, trató de mantener la calma pero su tono reveló una mezcla de enojo y tristeza. ¿Por qué siempre me preguntan lo mismo? Tengo una carrera, proyectos importantes y lo único que quieren saber es de Mert, comentó alzando un poco la voz. Los periodistas, sorprendidos por esta reacción, continuaron grabando mientras algunos trataban de suavizar el ambiente. Uno de ellos le preguntó si había algo más que quisiera aclarar sobre su relación, a lo que Afra respondió con contundencia, si hay algo que decir, lo diré yo. Pero por favor, respeten mis sentimientos. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales. Muchas seguidoras de Afra salieron en su defensa, asegurando que la actriz tiene todo el derecho de poner límites. Es una mujer fuerte, sensible y talentosa, no merece que siempre la acorralen con el mismo tema, escribió una fan en Twitter. Otra comentó, entiendo su molestia, las preguntas constantes sobre Mert deben ser muy pesadas. Afra necesita apoyo, no presión. Por supuesto, el nombre de Mert también comenzó a circular en todos los titulares. Aunque él no estuvo presente en el evento, los rumores sobre la relación entre ambos volvieron a encenderse. Algunas voces cercanas a la pareja aseguraron que la situación entre ellos es complicada y que por eso Afra reacciona con tanta sensibilidad. Una persona allegada dijo en exclusiva, Afra está cansada de que todo lo que haga se interprete en relación con Mert. Ella quiere brillar por su propio talento, no por las especulaciones. Lo cierto es que Afra ha demostrado en múltiples ocasiones ser una actriz con un futuro brillante. Sus proyectos televisivos están dando resultados increíbles y cada vez gana más reconocimiento. Sin embargo, la presión mediática sobre su vida privada parece no darle tregua. Quiero que hablen de mis papeles, de mis logros, no de mi vida personal. Ya basta de reducirme a un solo tema, expresó con firmeza en medio de la entrevista. Sus palabras fueron aplaudidas por muchas mujeres que vieron en ella un ejemplo de valentía y autenticidad. Después de ese momento incómodo, Afra intentó recuperar la calma y siguió respondiendo preguntas relacionadas con sus próximos proyectos. No obstante, la tensión quedó en el aire. Los periodistas, aunque curiosos, notaron que la actriz había puesto un límite muy claro. Y es que, detrás de su sonrisa, se escondía la incomodidad de ser reducida a un solo nombre, Mert. La incomodidad de Afra se convirtió en el centro de atención no solo en los titulares, sino también en los debates televisivos y programas de espectáculos. Durante varios días, las imágenes de su reacción fueron repetidas una y otra vez, analizadas al detalle por expertos en lenguaje corporal y comentaristas del mundo del entretenimiento. Algunos señalaban que la mirada firme y el cambio en su tono de voz eran una muestra clara de que la actriz ya no está dispuesta a soportar la presión mediática. Otros, en cambio, interpretaban su reacción como una señal de que entre ella y Mert todavía queda una historia sin cerrar. En medio de esta tormenta mediática, Afra se convirtió en símbolo de algo mucho más grande, la lucha de muchas figuras públicas por mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Instagram y Twitter se convirtieron en un espacio donde miles de mujeres compartieron experiencias similares, recordando cómo en su día a día también sienten que son reducidas a una sola faceta, olvidando su esfuerzo y logros. Afra, sin proponérselo, encendió un debate social sobre los límites de la prensa y la importancia de respetar los espacios privados de cada persona.
Algunos periodistas más cercanos a la actriz recordaron que esta no es la primera vez que se muestra cansada de las preguntas sobre Mert. En anteriores entrevistas, con una sonrisa diplomática, solía esquivar el tema diciendo frases cortas como no tengo nada que agregar o prefiero hablar de mis proyectos. Sin embargo, en esta ocasión, la paciencia pareció agotarse. Y es que, según fuentes cercanas a la producción en la que actualmente participa, Afra está atravesando un momento crucial en su carrera. Nuevos contratos, propuestas internacionales y un crecimiento artístico evidente hacen que la actriz busque, más que nunca, ser reconocida por su talento y no por su vida amorosa. Mientras tanto, la prensa turca y extranjera continúa especulando sobre Mert. Aunque él no se ha pronunciado públicamente, los rumores de distanciamiento siguen apareciendo. Algunos medios aseguran que la relación terminó hace meses y que ambos decidieron mantenerlo en privado para evitar un espectáculo mediático. Otros, en cambio, sostienen que todavía existe un vínculo emocional entre ellos, lo que explicaría la sensibilidad de Afra al escuchar su nombre. Sin confirmaciones oficiales, todo queda en el terreno de la especulación. Lo que sí es innegable es que Afra se encuentra en un punto de inflexión. Sus fanáticos destacan que, con cada papel que interpreta, demuestra una madurez artística admirable. Recientemente, su actuación en la serie más comentada de la temporada le valió elogios de críticos especializados, quienes no dudaron en compararla con las grandes promesas del cine europeo. Este reconocimiento, sumado a su creciente popularidad en redes sociales, la posiciona como una de las actrices más influyentes de su generación. Aún así, la presión no se detiene. Los programas de entretenimiento siguen utilizando su vida personal como combustible para generar audiencia. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública es diseccionada hasta el mínimo detalle. En este contexto, el estallido de Afra frente a los periodistas se entiende como un grito de basta. Un recordatorio de que detrás de la pantalla, detrás de los focos, existe una mujer real, con emociones y con un límite claro al hostigamiento constante. Después de la polémica, algunos medios intentaron cambiar el foco y retomaron el interés en sus próximos estrenos. Afra confirmó que está trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico que promete sorprender al público. Aunque no reveló demasiados detalles, adelantó que se trata de un papel muy diferente a lo que ha hecho hasta ahora, lo que generó aún más expectativa entre sus seguidores. Es un desafío que me emociona y que quiero compartir con ustedes pronto, dijo, dejando ver un brillo especial en los ojos que contrastaba con la tensión vivida minutos antes. En definitiva, la reacción de Afra Zaraoglu se convirtió en un momento clave para su imagen pública. Más allá del morbo y las especulaciones, lo ocurrido abre una conversación sobre la necesidad de que los artistas puedan marcar límites frente a los medios sin ser juzgados. Para muchos, Afra no solo defendió su privacidad, sino que también se levantó como ejemplo de autenticidad y fortaleza. Lo que suceda en los próximos días será determinante. ¿Continuará la prensa insistiendo en el tema de Mert o, finalmente, prestará más atención a los proyectos profesionales de la actriz? Lo cierto es que Afra ha dejado un mensaje claro: su vida personal no está en venta y su carrera merece ser el centro de la conversación. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de la reacción de Afra? ¿Creen que fue exagerada o que tenía toda la razón en hablar con firmeza? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y no olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas del mundo de las celebridades, porque aquí siempre tendrán la información más interesante y cercana. Nos vemos en el próximo video.